Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar, sí, con el texto hebreo de la Biblia, pero también con el contexto de la Torá, que la Torá enseña a salvaguardar, a resguardar la vida de la mujer. Eso es lo que enseña la Torá, aunque algunos versos no sean muy entendibles debido a la falta de contexto y a veces quizás el texto hebreo dice otra cosa que las versiones no lo dicen, pero esta vez vale más el contexto que otra cosa. Entonces vamos a demostrar que las jóvenes vírgenes de Israel eran vendidas por sus padres con el objetivo de que sean tomadas por mujer, de que sean resguardadas a causa de la pobreza, a causa de haberse empobrecido. Porque también vamos a demostrar que cuando alguien se vendía como siervo o vendía a su hija como sierva, primero era con el objetivo de que la hija, que era vendida como sierva, sea tomada por mujer, pero también era porque el padre o la persona se empobrecía. De esa manera, la joven virgen era tomada por mujer. Y vamos a entender la necesidad de la virginidad de una hija de Israel. Era necesario que una hija de Israel sea virgen en estos casos. Entonces, vamos a entender ahora sí el texto hebreo de Deuteronomio, capítulo 22, verso 28 y verso 29, que es poco entendible, realmente poco entendible. Se comenta muy poco acerca de esto. Y dice acá el texto hebreo, dice, Kikimsa ish nara betula asher lo arasa utefasach beshachab imach benimtsav benatan Hashohev Imach, la vija Nara Hamishin Kased, Pelotich Leisha, Tahat Asherinach, Doyuhal, Shaleha Kol Yamav. Entonces, esto, el texto hebreo aquí traduce, que atención a esto, por favor. Vamos a dar la traducción lo más cercano posible, por supuesto. Si un varón encuentra a alguna joven virgen, que aparece en Ará de Tulá, alguna joven virgen que no esté desposada, hacerlo orasa, que no esté desposada, que no esté prometida o comprometida, y la agarre con fuerza, utefasá. En algunas traducciones le colocan tomar, pero aquí no dice tomar nada más, aquí habla de agarrar con fuerza, utefasá, y la agarre con fuerza, de una forma fuerte, la agarre con fuerza, Beshahab imah, y se acueste con ella, y además son descubiertos, son hallados. Dice entonces, dice acá que el varón que se acostó con ella tendrá que dar al padre de la joven 50 de plata y le será por mujer, puesto que la humilló, nunca podrá expulsarla ninguno de sus días. Son unos versos complejos que yo les pido que escuchen bien lo que estoy traduciendo y también en sus versiones, porque tengo entendido que en muchas versiones sí lo traducen correctamente. El problema es que no es entendible aquello. Entonces, debemos aquí entender algo muy importante porque resulta que mucha gente dice, bueno, esta joven virgen parece que fue abusada y claro que así lo fue a la fuerza, por supuesto, pero además de eso le toca aguantarse a ese varón, el cual abusó de ella, aguantárselo toda la vida. Pero bueno, primero yo lo mencioné desde un principio. Número uno, las jóvenes vírgenes eran vendidas por sus padres. Atención a esto. ¿Por qué motivo aquí el varón debía darle 50 de plata al padre de la joven? Primero, ¿por qué motivo el varón que abusó de esta joven virgen tenía que darle 50 de plata al padre de la joven? ¿Y por qué nunca debía dejarla ninguno de sus días? Nunca podía expulsarla ninguno de sus días. Primero, repito, porque las jóvenes vírgenes eran vendidas como siervas por sus padres con el objetivo de que sean tomadas por mujer, por el amo de la casa, por el dueño, por un jefe, por un amo, o por el hijo de aquel amo.
Entonces, eso lo vamos a ver en Éxodo capítulo 21, verso 7 hasta el verso 11. Creo que es hasta el verso 11. Y acá aparece Vejingitkor ish et bito leamá, lotetze ketze ha'abadim. Dice entonces que si algún varón vende a su hija como sierva, nunca podrá salir o jamás podrá salir como salen los siervos. Y luego aparece acá, Imra bene adoneja. Dice que si ella hizo un mal, atención a esto porque aquí las traducciones suelen ser un poco complejas. Aquí sí vale el texto hebreo y además este es un contexto que mucha gente dice, ¿cómo se le ocurre al Creador permitir que una mujer, una hija de Israel sea vendida como sierva por sus padres? O sea, qué locura, para mucha gente eso es una locura. Pero atención a esto. Aquí, Éxodo capítulo 21, verso 7 en adelante, vamos a entender y analizar con facilidad que la joven era vendida por su padre con el objetivo de que sea tomada por mujer por un amo o por el hijo del amo. Y dice que, el verso 8 dice que si ella hizo un mal, y mira, si ella hizo un mal a ojos de su amo, Asher lo yadah, el cual no la designó, el cual nunca la designó, entonces dice que deberá permitir que se la ponga en libertad, y voy a traducirlo lo más rápido y de una forma explicativa para que nos entendamos mejor. Dice que deberá permitir que se la rescate para un pueblo enemigo, para un pueblo hostil, Leam Nohri, para un pueblo hostil, nunca, o sea, jamás podrá como que darla, que la dominen a ella. Y les voy a traducir, bueno, les voy a compartir con más facilidad. Acá dice que a ningún pueblo hostil tendrá derecho de venderla, o sea, a ningún pueblo hostil tendrá derecho de venderla si acaso él se decepciona de ella. Entonces, estamos viendo que ya el verso 8 está dando a entender que el amo se decepcionó de la joven que fue vendida por su padre, se ha decepcionado porque ella hizo un mal. Aquí aparece, literalmente dice en el verso 8, Imra bene adoneja. Si ella hizo un mal a ojos de su amo, y el cual nunca la designó, o sea, nunca la asignó para él mismo, entonces deberá permitir que se la rescate. Y dice que a ningún pueblo hostil tendrá derecho de venderla si acaso se decepciona de ella, si acaso se decepciona de ella. Entonces, eso tener presente acá donde aparece, acá aparece Bebigdobach, si acaso se decepciona de ella, ¿no? Entonces, aquí vemos que ya el amo tiene una decepción y deberá permitir que se la va a ponerle en rescate, va a permitir que alguien la rescate. Y sigue diciendo el verso 9, si acaso para su hijo la designa, nótese que acá ya aparece, indignó, si acaso para su hijo, que aparece acá, Yadena, si acaso para su hijo, Yadena, si acaso para su hijo la designa, la acuerda, entonces, según el mishpat de las hijas, deberá realizar para ella. Y el verso 10 es muy importante. Atención, que aquí con el verso 10 vamos a entender mejor este contexto de Éxodo capítulo 21, verso 10. Y lo leo ya traducido para no perder tanto el tiempo. Dice acá, si a otra toma, o sea, si ya sea el amo o el hijo toma a otra para él, o sea, toma una mujer para él, y a otra toma para él, dice que su alimento, su cubierta, o sea, su ropa, su vestimenta, su cubierta y su deber, su derecho conyugal, de ninguna manera puede reducir, de ninguna manera puede reducir. Es en el verso 10, donde entendemos que Éxodo capítulo 21, del verso 7 al verso 11, es en el verso 10 donde entendemos por fin
que la joven es vendida por su padre como sierva con el objetivo de que sea tomada por mujer, ya sea por el amo o ya sea por el hijo. Y puede ser que ella realice algún mal a ojos de su amo y también el amo se decepcione. La puede poner en libertad porque se decepcionó de ella por algún mal que ella hizo. O si no, la puede designar para su hijo. El objetivo de vender a la joven como sierva es el objetivo de que sea tomada por mujer. Entonces, entendamos ahora, cuando vamos acá a Deuteronomio 22, en Deuteronomio 22, en el verso 28 y verso 29, donde por algún motivo se está mencionando, que si un varón abusa de una mujer, de una joven virgen, hay que especificar, una joven virgen, ¿por qué motivo debe tomarla para siempre como su mujer? ¿Y por qué motivo nunca puede dejarla? ¿Y por qué motivo debe pagarle 50 de plata a su padre? Muy fácil, es muy fácil, porque las jóvenes vírgenes eran vendidas como siervas con el objetivo de que sean tomadas por mujer. Ahora, debemos entonces entender por qué eran vendidas como siervas. ¿Cuál era el objetivo de venderlas como siervas? Eso no es algo normal en el pueblo de Israel, según la Biblia hebrea. Pero ¿por qué alguien se vendía como siervo o por qué alguien vendía a su hija como sierva? Bueno, ese punto es importante. Se vendían como siervos porque se empobrecían. El padre se puede empobrecer, el padre se puede empobrecer y, bueno, tristemente, si la hija no tiene signos de virginidad, repito, si la hija no tiene signos de virginidad, no podrá ser vendida como sierva. Y si su padre se empobrece, su hija también se empobrece, no va a poder sustentarla. Vemos que en Levítico capítulo 25, verso 39, podemos ver por qué motivo alguien se vendía como siervo. ¿Por qué alguien se vendía como siervo? Porque se empobrecía. Que aparece Ejiyamug, Ajija, Inmag, Benincarlag. Dice que si acaso o cuando tu hermano se empobrezca junto a ti y se venda a ti, se venda a ti, dice que no lo deberás tratar como siervo, con rudeza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vemos que en Levítico capítulo 25, verso 39, se está mencionando el motivo de por qué alguien se vende como siervo. Porque se empobrece, hermanos. Se empobrece el padre y se empobrece la hija. Y si la hija no tiene signos de virginidad, no podrá ser vendida como sierva para que sea tomada por mujer. Se empobrece tanto el padre como la hija. Los dos quedan en pobreza. Y la hija virgen, la hija en este caso que ya no sería virgen por este sujeto que abusó de ella, no podrá tener alguien que la sustente, no podrá tener un varón que la sustente. Por ese motivo, la Torá en Deuteronomio capítulo 22, verso 28 y verso 29, exige que el varón que básicamente abusó de aquella mujer, la tome como mujer, le pague 50 monedas de plata al padre y además no la puede dejar ninguno de sus días. ¿Por qué motivo? Ya lo dijimos. Primero porque la mujer virgen, la joven virgen, era vendida como sierva con el objetivo de que sea tomada por mujer. ¿Por qué motivo eran vendidas como siervas? ¿O por qué alguien se vendía como un siervo? Porque se empobrecían. Pero si la hija no tenía signo de virginidad, se metía además de un problema, no podía ser vendida. Porque la santidad dentro del contexto de la Torá y dentro del contexto bíblico es que sean vírgenes para que sean tomadas por mujer. Ojo, la Torá no le exige a la mujer que sea virgen para que sea tomada por mujer, pero por lo general un varón esperaba eso y esperaba pagar por eso y regularmente le entregaba dinero al padre. Ya hemos hablado un montón de veces, no sé si con algunos grupos, con algunos sí, algunos no, hemos hablado un montón de veces acerca de que esa famosa ketubá o la dote
la Torah nunca menciona nada de eso. La Torah no te exige que haya una supuesta ketubá. Yo ya he hecho estudios acerca de la ketubá, espero pronto hacerlo otra vez para estos canales. Eh, y hemos hablado que eso no exige la Torah. La Torah no te exige una ketubá, la Torah no te exige pagar una dote, a menos que llegues a abusar de o te acuestes con una joven virgen. Si te acuestas con una joven virgen sin el consentimiento de su padre, debías pagar rápidamente, debías tomarla por mujer y entonces luego hacer un pago, y etcétera, etcétera. ¿Por qué motivo? Ya lo dijimos. La mujer, si no tenía signos de virginidad, nadie más la iba a tomar por mujer. Y además, si se empobrecía el padre y la mujer, la hija, la cual ya no era virgen, a la cual nadie la iba a tomar por mujer a nivel general. Repito, la Torah no te exige que la mujer deba ser virgen o el varón deba ser virgen para casarse o cosas así. No, no, para nada. Pero como parte de aquel concepto del pueblo antiguo, eso era una realidad. Eh, de esa manera, el padre podía vender, si el padre se empobrecía, el padre podía vender a su hija como sierva si es que ella era virgen. La podía vender como sierva si es que el padre se empobreció. Así el padre no queda en la pobreza absoluta y así también la hija no pasa a una pobreza absoluta sin sustento. Podían terminar en términos complejos como la prostitución, la cual no es condena de muerte en la Torá, y es tenerlo muy presente. La prostitución no era condena de muerte en la Torá, pero sí era un pecado y muy feo. Bueno, eso o tenerlo presente. Para muchos puede ser un poquito complejo también, un poquito complejo entender este contexto de la Torá y tan estricto en estos temas. A ver, también debemos comprender que tanto el varón como la mujer en esa cosmovisión antigua dentro de la Biblia hebrea, ellos estaban tan conscientes para qué nacían y para qué vivían. La mujer y el varón, ambos eran conscientes para qué nacían, ellos eran conscientes de dónde venían, sabían que sus antepasados venían del Gan Eden, del jardín del Edén, como lo vemos también en Génesis capítulo 12, verso 2, donde habla acerca de los hijos de Shem, los cuales partieron del Kedem, vocabulario referente al jardín del Edén. Además, conocían todo el plan de la promesa que se le hizo a Abraham, conocían el diluvio, sabían de dónde venían, sabían hasta cierto punto por qué estaban allí presentes, veían muchas cosas, sabían que eran parte de un proyecto de pueblo, sabían que se había hecho una promesa, una profecía de que el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Eran conscientes de todo ese contexto del pueblo, del proyecto del pueblo. Ellos no nacían, o la mujer no nacía, o el varón no nacía sin poder aprender nada en el proceso. Eran conscientes de tantas cosas que nos hace falta a nosotros entender también. Porque no es como ahora que alguien se hizo de alguna denominación o religión y cree por creer o cree porque el corazón se lo dice o algún tipo de cosa. En aquellos días eran conscientes de todo el proyecto del pueblo, de dónde venían, por qué habían nacido, para qué estaban caminando en este cosmos, para qué habían venido a este cosmos. Eran conscientes de todo esto. Por eso es tan estricta la Torá con este proyecto de pueblo, con el que el varón que vivía junto ahí mismo con el hermano, y si el hermano fallecía, debía levantar el nombre del hermano fallecido tomando a su cuñada y dándole un hijo, si es que acaso no habían llegado a tener un hijo. Entonces, ese contexto y ese proyecto del pueblo debe ser entendido, porque no es como ahora que alguien está aquí sin sentido alguno, no tiene ni idea ni para qué ha nacido, dice ser creyente en algo, pero realmente no entiende muy bien la historia bíblica ni de dónde viene. Esta gente estaba con historias tan frescas como la del diluvio, como la del jardín del Edén, con tantas historias entre comillas mitológicas, eran conscientes y veían muchas cosas, eran conscientes del plan de la promesa, del proyecto del pueblo, sabían que vendría un Salvador, este Salvador que era también entendido en otros pueblos, incluso entre los cananeos. Por eso era muy famoso el tema del famoso Baal, Melcar, porque la gente eran sus supuestos héroes, dioses héroes que iban a rescatar a la gente, eran benevolentes,
ese concepto existía en aquellos días y esta gente, los hebreos, semitas, eran conscientes de todo ese proyecto de un Salvador que vendría en un futuro, de la promesa que se le hizo a Abraham. Eran conscientes de todo eso. Por eso es tan estricta la Torá en este marco y este proyecto del pueblo. Entonces, no nos olvidemos que Deuteronomio capítulo 22, verso 28 y verso 29 está diciendo prácticamente que el varón que ha abusado de una joven virgen debe tomarla por mujer y no debe expulsarla nunca, ninguno de sus días, y además debe pagarle 50 de plata a su padre. ¿Por qué motivo? Ya sabemos, porque las mujeres vírgenes eran vendidas como siervas cuando alguien se empobrecía. Porque solamente alguien se vende o vende a su hija porque se empobrecía. Eso es todo por ahora, mis hermanos. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo. ¿Quieres aprender hebreo bíblico? ¿Entender lo que las traducciones a veces no pueden proporcionarte? Clases de hebreo bíblico. Aprende a leerlo en poco tiempo. Dice, Era, Elai, Beneja. Entiende su morfología. La conjugación ual, tiempo imperfecto o yictol, que se caracteriza por tener debajo de los prefijos un sheba, excepto en Aleph, en el prefijo Aleph que lleva hat patach. La primera letra de la raíz del verbo lleva kibbutz. La segunda letra de la raíz del verbo lleva dagesh forte y patach. Aprende a traducirlo analizando correctamente la sintaxis. Un yictolo imperfecto, como es el caso aquí en este verso 9, un yictolo imperfecto que ocupa la primera posición de la oración es yusivo, no expresa una acción futura. Para mayores informes y detalles, comunícate con nosotros. Escríbenos a través de las páginas Torá y Evangelio si quieres aprender el texto hebreo de la Biblia. Tú decides cuándo comienzas y tú decides hasta dónde quieres avanzar. Te esperamos.